de tu presencia, Padre, dándote gracias primeramente por este tiempo en que tú nos permites estar. Te pido, Padre Celestial, que en esta hora abras el corazón de mis hermanos, Señor. Que en este momento, Señor, disipes todo espíritu de distracción. Que en este momento, Señor, seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que tu palabra, Señor, pueda ser transmitida, Señor, hasta el fondo del corazón de mis hermanos y pueda caer en buena tierra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Decía un hermano que nos comparte luego los miércoles, es importante que nosotros traigamos la Biblia, porque cuando traemos el teléfono a veces nos distraemos, ¿verdad? Y vamos a ir a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando diga amén, cuando lo tenga, diga amén. Si no, también lo tenemos aquí. Y juntos vamos a leerlo. Dice así: porque no nos ha dado Dios sino de poder y de dominio propio. Nuevamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes dominio propio? Amén. El día de hoy, hermano, tengo una palabra que Dios ha puesto primeramente en mí y ha confrontado mucho mi corazón, porque habla acerca de la toma de decisiones. ¿Y cuántos de aquí hemos tomado decisiones que posiblemente sus consecuencias no han sido las más favorables, ¿cierto? Quizá hemos tomado la decisión de, como jóvenes, estudiar una carrera y cuando vamos en octavo cuatrimestre decimos, papá, siento que me equivoqué. Y es ahí cuando entendemos que quizá no tomamos una decisión correcta, ¿cierto? En la vida del ser humano hay tantas decisiones por qué tomar. Hoy usted tomó la decisión de venir aquí a la congregación. Tomó la decisión de ponerse su ropa, tomó la decisión, ¿verdad? Bueno, las mujeres nos tardamos más en eso, pero al final usted está aquí. El ser humano ha sido dotado de muchas áreas importantes y algo que nos diferencia mucho de los animales es que nosotros tenemos el libre albedrío. Y hoy quiero mencionarles 3 conceptos importantes, iglesia, que nosotros como seres humanos tenemos. Y quizá usted ya lo sabía, pero el día de hoy yo se lo quiero recordar. Dice que el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que el espíritu es el que nos da a Dios, que es el aliento de vida. El alma, que es la voluntad, donde se encuentra nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Y el cuerpo, que al final del día es lo que nosotros somos, nuestro cuerpo, nuestra carne, que cuando morimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Regresa al polvo. ¿Y por qué quiero englobar mi punto central en estos 3 puntos? Porque tú y yo, iglesia, somos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos estas 3 características que nos hacen muy distintos a los animales, a los seres vivos. Y es porque ese diseño de Dios ha sido implementado en nosotros. Y el punto central en donde me quiero basar es en el alma. El alma, amados hermanos, es donde se encuentra toda nuestra voluntad, todas nuestras emociones y todo lo que caracteriza y lo que conlleva a tener englobada nuestra mente. Amén. Yo investigué y dice que el alma se menciona psique en el griego
Y esta parte es un conjunto de procesos conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente siempre está consciente de lo que hablamos, lo que decimos o lo que decidimos. Por eso el término psique se lee con PS porque es psicología. Algunos dicen, no, no se lleva la P, pero sí se lleva la P porque es el concepto de la mente. Y parafraseando en esta parte, yo quiero preguntarte, iglesia, ¿qué son las decisiones? ¿Qué es tomar una decisión? Tomar una decisión va más allá de emocionarme, ¿verdad? Y decirle a la hermana Amalia que me preste su catálogo y le voy a encargar 5,000 pesos de productos porque mi emoción de la felicidad me sobreganó, me sobrellevó, y es ahí donde mi convicción menguó, ¿verdad? Y donde mis emociones, tomé una decisión con base a mis emociones. Y cuando llegue la hermana Amalia y me dé mi cuenta, mi razonamiento, ¿qué va a decir? ¿En qué momento tomé esa decisión? Dice que una decisión es la determinación para actuar ante una situación que se presenta y que presenta varias alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Significa una opción tomada entre otras posibilidades. Repito, las decisiones son opciones tomadas entre otras posibilidades, iglesia. ¿Y por qué quiero adentrarme en esta parte? ¿Por qué quiero hablarte acerca hoy de las decisiones, iglesia? Porque quizá estamos pasando, ¿verdad?, por una situación en donde nuestras emociones se ven involucradas antes de nuestra convicción. ¿Qué es la convicción? ¿Qué es en lo que yo puedo creer? Y yo creo en Cristo, ¿verdad? Yo creo en Dios. Pero sabes, iglesia, como seres humanos, generalmente nos ganan muchísimo las emociones. No sé a ustedes, cuando empezaron a tener a sus hijos, se emocionaron y vieron y compraron muchísimas cosas de recién nacido y crecieron sus hijos y toda esa ropa se les quedó, ¿verdad? O viceversa, o en muchas ocasiones los jóvenes nos emocionamos y decimos, sí, me voy a comprar todo esto, pero no estamos ahorrando. Nuestras emociones, hermano, nos llevan a un límite en donde nuestra toma de decisiones, definitivamente a veces esperamos que sean buenas las consecuencias y a veces no lo son. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si leemos el versículo anterior, el contexto, ¿qué le aconseja Pablo a Timoteo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se entiende, amada iglesia, que en la vida pasada, cuando no éramos creyentes, cuando Dios no estaba en nuestro corazón, nuestras decisiones se veían involucradas por nuestras emociones. Y usted podrá decir, no, yo no tengo no involucro tanto mis emociones. Sí lo hacemos, iglesia, porque somos seres humanos, porque tenemos mente, tenemos emociones, tenemos esa capacidad de sobrellevarlas, o al menos eso se espera, que tengamos la capacidad de sobrellevarlas. Se entiende que cuando estábamos sin Cristo, tomábamos decisiones así, porque nos emocionaba. Porque decían, vamos los domingos al fútbol, y te emocionabas y decías, vamos, porque no teníamos nada que hacer. Pero ahora, amada iglesia, que tenemos la convicción en Cristo, se debe entender que nuestras emociones tienen que menguar. Y debemos tomar decisiones con la convicción de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué es necesario que nosotros tomemos esas decisiones con base a la convicción, amada iglesia? Nos confiamos muchísimo de lo que vamos a decir o hacer porque nos emocionamos.
¿O no le emociona a usted que están construyendo el templo de la iglesia? Nos emociona, ¿verdad? Decimos, qué bendición. Pero imagínese, hermano, si usted le dijera, toma la decisión de irte y estar ahí y establecer la iglesia. Toma esa decisión. Te emociona ver cómo están construyendo, te emociona todo, pero toma la decisión de decir, yo voy. ¿Verdad que ahí ya nuestra emoción es, ¡ay, qué difícil decisión! Timoteo era un joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Llamado al ministerio. Y era un joven como tú, joven y como yo, los hermanos igual, ustedes están jóvenes, que se encontraba abrumado por una situación en la que estaba pasando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se encontraba preso. El apóstol Pablo, estando preso, a pesar de la condición en la que estaba, le escribió esta segunda carta a Timoteo. Yo me imagino a Timoteo abrumado porque sabía que su apóstol estaba en la cárcel. ¿Se imaginan si nosotros supiéramos eso de nuestro pastor? Estaríamos abrumados en nuestro corazón. Si ahora que él estuvo en quirófano, estuvimos abrumados, ¿cierto? Oramos, intercedemos por él, pero Timoteo estaba en esa situación. Y Pablo le escribe y le dice, Timoteo, no pierdas el fuego, no lo dejes ir, avívalo, enciéndelo aún más. Pablo, estando preso, teniendo las emociones a todo lo que daba, porque tanto triste como enojado, como molesto, no lo sé, estaba en esa situación y aún así pudo escribir la segunda carta a Timoteo. Y como contexto quiero tomar esto porque a veces nosotros como iglesia nos emocionamos por lo que vemos, nos emocionamos porque vemos que se construye la iglesia en Salitrillo, que se construye la iglesia en el llano. Pero iglesia, el tomar una decisión hoy en día para nosotros tiene que ser primeramente con la convicción de que Cristo está en nosotros, de que Cristo mora en nuestras vidas. Y cuando tú tomes una decisión, ¿a quién tienes que consultar primero? Es a Dios. Yo no sé tú si estás viviendo ahorita una etapa, ¿verdad?, donde tengamos que decidir algo, donde tus emociones tienden de un hilo ante tu convicción. Como jóvenes a veces nos emocionamos en decir, voy a hacer tantas cosas y voy a proyectar esto, voy a hacer aquello. Y a veces lo hacemos, pero fracasamos. ¿Y sabes por qué fracasamos? Porque no tenemos una convicción real. Porque no hay una convicción en nosotros que podamos decir, Señor, yo entiendo que esto es lo que yo quiero, pero tú sabes qué es lo que mejor me conviene. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, se encontraba en una desesperación porque ya todos lo habían abandonado. Y quizá, amado, tú te has sentido en esa situación, en donde sientes que todos te han abandonado, pero déjame decirte que Dios es el único que ha estado pendiente de ti y ha permanecido contigo. Quizás en medio de la angustia, en medio de la preocupación, tú has buscado, ¿verdad?, la solución a eso, y Dios ha estado ahí. Y a lo largo de nuestra vida pensamos que la toma de decisiones o lo que hemos decidido ha sido lo mejor. Y cuando vienen las consecuencias, ¿a quién le echamos la culpa? Dios, es que tú, ¿por qué me permites pasar por esta situación? Señor, pero yo sabía que era lo que me convenía. Padre, pero yo estaba segura de que esto iba a ser lo correcto. Y quizás no consultaste antes a Dios. En la vida cristiana, hermano,
hay un sinfín de toma de decisiones. Porque tú decides venir a la iglesia o decides no hacerlo. Porque tú decides venir y ofrendar o decides no hacerlo. Tú decides estar en comunión con Dios o decides no hacerlo. Un pastor en el instituto nos dice, cuando una persona está en comunión con Dios, se nota, pero cuando no está, se nota más. Y cuando tú tienes una convicción y una comunión con Dios, ten por seguro que cuando tú tomes una decisión con certeza, consultando primeramente a Dios, vas a entender, amada iglesia, que va a ser con base a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué es tan importante que nosotros tomemos decisiones con convicción? El dominio propio que nosotros debemos tener habla de eso, de que nosotros tenemos la capacidad mental como seres humanos de dominar nuestras emociones. Allá afuera hay un término que se le conoce como inteligencia emocional y no les voy a hablar de la psicología, pero hay un término, este término se refiere a que el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones entre la voluntad y el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me emociono de más, voy a tomar decisiones con mis emociones, pero si yo pongo mi razonamiento estable, voy a saber decidir. Pero en la vida cristiana, amado hermano, tener el dominio propio significa saber controlar mis emociones y entender que mi convicción primeramente está en Dios, en lo que yo creo. Si yo creo que este proyecto va a tener fruto, que este proyecto va a salirme bien, mi convicción debe estar en Dios y no en lo que yo creo. No tengo que creer y confiar en las demás personas solo porque me dicen, sí, hazlo. Porque hay muchas personas, y las habrá, iglesia, que te dirán, haz ese proyecto, empréndelo. Pero cuando lo estás haciendo, no estarán ahí. Porque son emociones, ¿verdad? El saber sobrellevar las situaciones con las emociones correctas o con la convicción indicada siempre nos abrirá puertas para bendición y sobre todo para saber cómo conducirnos a nosotros y nuestros hijos. Amén. Acompáñame ahí a Romanos 12:2 y vamos a entender, amada iglesia, el por qué Dios quiere que nosotros tengamos una renovación de nuestra mente. Porque déjame decirte, hermano, que si tú vas a tomar una decisión con tus emociones, con tu convicción, es necesario que tu mente sea renovada. Es necesario que tu mente sea diferente. Y dice ahí Romanos 12:2 que dice, no os conforméis . Voy a darle lectura a la misma cita, pero en otra versión. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando existe en nosotros una renovación de nuestra mente, no quiere decir, ¿verdad?, que se nos va a borrar el chip, porque al final del día nuestra alma está conjugada con la mente y con nuestras emociones y nuestra voluntad. Y prácticamente a veces nosotros no hacemos lo que dice la palabra y tomamos nuestra propia voluntad. Pero ¿cuál es el propósito por el cual tú y yo, iglesia, debemos cambiar esa manera de pensar? En primer lugar, porque Dios no quiere que seamos conducidos por las cosas del mundo. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Primera de Juan 2:15 al 17 dice,
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que dice, no provienen del Padre. Porque cuando tú sujetas tu mente, cuando tú sujetas tu voluntad a Dios, todas estas cosas no funcionan, no vienen del Padre, que son las cosas que el mundo nos puede llegar a ofrecer. Y continúa diciendo, y el mundo pasa, ¿y qué cosa? Sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es permanecer para siempre, y quizá no en esta tierra, pero sí en la eternidad, sí en el lugar eterno donde Dios ha preparado ya una morada para ti y para mí, amada iglesia. Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, pero es que yo siento que la voluntad de Dios es que yo emprenda un negocio de una pastelería en el desierto. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? Hermano, pero yo siento que la voluntad de Dios es que yo emprenda este negocio, haga esto, me case con esta persona. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? O me vaya de este lugar y haga esto. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? Aquí no dice que sea agradable y perfecta para ti. Dice que sea agradable y perfecta para Dios. Porque dice su palabra que Él conoce, ¿verdad? Y Él tiene planes perfectos de bien y no de mal. Y para saber comprobar la voluntad de Dios es necesario sujetar todas nuestras emociones ante Dios. Y qué difícil es, hermano, qué difícil es sujetar tus emociones. Yo todos los días lo veo, hermano. Hay personas que no han aprendido, y me incluyo, no hemos aprendido a sobrellevar nuestras emociones. Pero ¿sabes cuál es la ventaja, iglesia? Que tú y yo tenemos a Espíritu Santo en nosotros. Y Él es el que redarguye nuestros corazones. Él es el que redarguye nuestros pensamientos, no nuestro interior. Dice su palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ni siquiera sabemos cómo pedir las cosas. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Él intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra, ¿de qué? De rectitud. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque una vez que tú tomas una decisión, hermano, no hay vuelta atrás. Y aquellos que hemos tomado decisiones, ¿verdad? Sabemos que no hay vuelta atrás. Y más si tomas una decisión de agarrar un crédito para un auto, ya no hay vuelta atrás. Si tomas una decisión para guiar a tus hijos, ya no hay vuelta atrás. Si lo haces con Cristo, vas a tener hijos bendecidos, hijos que amen a Dios. Pero si lo haces sin Cristo, yo no sé dónde se encontrarían tus hijos. En tercer lugar, dice que para entender esto es necesario, para que nuestra mente se renueve, es que lleguemos a la altura del varón perfecto. El varón perfecto, nuestro amado Jesús, Efesios 4:13, que dice, hasta que todos, no solamente los de Tepeji, no solamente los del llano, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por esto es necesario que tú sometas tu mente, tu voluntad y tus emociones a Cristo, para que tú llegues a la altura del varón perfecto. Y quizá no lo lleguemos a hacer en esta tierra, pero sí en la eternidad, amada iglesia.
Y cuando nosotros lleguemos a esa altura del varón perfecto, sabremos entender cuál es la plenitud de Dios, cuál es la plenitud de Cristo. Y el renovar nuestra mente, amada iglesia, conlleva el renovar la toma de decisiones. Ponte a pensar, ¿qué decisiones he tomado a lo largo de mi vida? Que posiblemente hoy en día, ¿verdad?, están repercutiendo y posiblemente hoy en día me están afectando. Y no es aquí, ¿verdad?, buscar un culpable. No es culpar a mi hermano o a mi hermana. Es que tú me dijiste que hiciera ese negocio y no resultó. No. Tampoco es culpar a Dios, ¿verdad? Sino es entender que a veces lo hacemos bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad de Dios. El renovar nuestra mente va más allá de decidir por nosotros mismos. Si yo le dijera a mi esposo, mi amor, tú decide qué ropa me voy a poner hoy. Estoy segura que me hubiera puesto otro vestido, unos tacones más altos, no lo sé, pero yo no voy a permitir, ¿verdad?, que otros decidan por mí. Cuando tú tienes la convicción en Dios, tus decisiones, amada iglesia, son distintas. Y podrás pensar en todo lo que tú has decidido en los últimos años. Si tú tomaste la decisión de empezar el curso con la hermana Amalia, déjame decirte que sus consecuencias, su recompensa va a ser buena. Si tú tomaste la decisión de participar en las ofrendas, en las promesas para la loma, déjame decirte que las consecuencias van a ser buenas. No solamente para la iglesia, no solamente para los hermanos, para ti. Porque todos los que sembramos sabemos que Dios no se queda con nada. Amén. Y dentro del propósito del cambiar y del renovar nuestra mente, es eso. El tomar buenas decisiones siempre nos van a orillar a entender, iglesia, que las consecuencias van a ser favorables. Yo te vuelvo a preguntar, ¿te emociona ver la iglesia construida? ¿Te emociona ver a la loma? Pero toma la decisión. Toma la decisión de despojarte de tu comodidad quizá, de despojarte, ¿verdad?, de llegar aquí y encontrar un piso, encontrar bonitas instalaciones e ir allá. Y no estoy haciendo menos el templo de allá, sino llegar y picar piedra. Tomar esa decisión, amada iglesia, conlleva muchas cosas. Y ahí nuestras emociones, ¿cuáles serían? Ay, es que sí, pero como que siento que aquí puedo servir mejor, ¿verdad? Ay, sí, pero es que como que siento que aquí puedo hacer mejores cosas. No. Tomar la decisión a veces es difícil. Una vez mi pastor me decía que cuando estemos enojados y queramos escribirle algo a alguien o decirle algo, primero lo hagamos en una hoja, ¿verdad? Y estando enojado, escribe todo lo que sientes, todo lo que piensas. Y una vez que se te pase el enojo, leas lo que escribiste. Y te aseguro que todo lo que dice ahí no es algo que realmente haya venido de tu corazón, sino de tu emoción que surgió en ese momento. Y el tomar decisiones, iglesia, a veces involucra a nuestra familia. Como padres a veces queremos decidir por nuestros hijos. Tomamos la decisión para que nuestros hijos hagan lo que consideramos que es mejor para ellos. Y no dejamos que ellos, ¿verdad?, tomen sus propias decisiones. Como padres le decimos a nuestros hijos, es que esto mejor te conviene, hijo. No estudies esa carrera, mejor te conviene esta otra. Pero tú, ¿cómo sabes que él va a ser bueno en eso? Tomamos decisiones a veces en familia, pero terminas tú tomando la decisión. Terminas tú decidiendo por tus padres.
Terminas tú decidiendo por tus hijos, por tus hermanos. Y el tomar decisiones, iglesia, no solamente es decir, sí, lo voy a hacer ya, sino es tener la convicción y entender que para eso, para tomar esa decisión, tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito, hermano. Y si tú has tomado decisiones con propósito, déjame decirte que el camino en el que vas está bien. Pero si no has decidido bien, si no has decidido con base a Dios, con base a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, tenemos que mejorar en esa parte. Jesucristo es nuestro modelo a seguir, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Él conoce perfectamente qué son las emociones, porque Él vino a esta tierra y padeció como tú y como yo. Conoció el enojo, conoció la tristeza, conoció la alegría, conoció la decepción. Jesús te entiende. Y si tú dices, es que no hay nadie que me entiende, Jesús es el que te puede entender. Cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní, vamos a ir a Marcos 14, 32 al 24. Dice que oraba a su Padre. Y ahí lo dice en la palabra, tuvo miedo. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó, ¿qué dice? Y angustiarse. Dice que llevó a sus discípulos, pero tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo me imagino que hizo esto, dejó a sus discípulos acá y le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan, vengan, mi alma está angustiada. Tengo miedo. Dice que les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, por favor, y oren conmigo. ¿Por qué no se lo habrá dicho a todos sus discípulos? ¿Por qué solamente se lo dijo a 3? Porque Dios sabe a quién está llamando. Porque Dios sabe a quién dirigirse. Y Jesús les decía, mi alma está muy triste. Quédense aquí y oren conmigo. Jesús en ese momento abrió su corazón con sus discípulos y les externó lo que sentía. Les dijo, estoy triste, estoy angustiado. ¿Y quién no iba a estar? Iba a morir. Él sabía que iba a ir a la cruz. Y estaba en esa situación, en esa postura muy, muy triste. Y dice en Lucas 22, del 41 al 44, quiero que lo leamos. Dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló. ¿Y qué cosa? Y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Capítulo 43 dice, entonces, ¿qué? Apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cuando tú buscas a Dios en intimidad, hermano, Dios manda a sus ángeles a fortalecerte. Cuando tú buscas a Dios en lo más íntimo, Dios envía su poder para darte esa fortaleza que necesitas en ese momento. Cuando tú tienes esa angustia, cuando tú estás padeciendo, cuando tú estás en medio de las emociones que te mueven y estás a punto de tomar una decisión, si buscas al Padre en oración, va a ser Él el que envíe su amor, su gloria para fortalecer tu vida.
Y dice el 44, oró con más que... El capítulo 44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Hermano, tú tienes que estar en oración. Jesús oraba más intensamente porque estaba a punto de decidir otra cosa. Y dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre. No dice que eran sangre literal, eran como grandes gotas que eran pesadas. Era tan fuerte el estrés que Jesús sentía en ese momento al tomar esa decisión de ir a la cruz por ti y por mí, que su cuerpo ya lo estaba interpretando, que su organismo ya lo estaba externando. Y no sé si te ha pasado, iglesia, que a veces nos privamos, ¿verdad?, de externar lo que pensamos, lo que sentimos, y ya empieza el dolor aquí, y empieza el dolor acá. Pero es porque nosotros como iglesia debemos entender que la oración siempre va a ser eficaz y la oración siempre va a ser la mejor opción ante la toma de decisiones. Jesús sabía que iba a morir por nosotros. Él lo sabía. Él conocía el miedo y la angustia. Y en ese momento crucial, en su naturaleza humana, porque recordemos que Jesús era humano, en su naturaleza humana decía, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su naturaleza divina no permitió que esa decisión cambiara. No permitió que el rumbo de la historia fuera diferente. Fue una decisión perfecta, bajo la voluntad de Dios y en la búsqueda de la oración al Padre. ¿Tú qué has decidido, iglesia? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Te has guiado por tus emociones de felicidad, de alegría, y lo has hecho con eso? ¿O has entendido que es la convicción la que te tiene que mover a tomar la decisión correcta? En la mañana, cuando el pastor nos decía a los servidores que era necesario, ¿verdad?, que apoyáramos la misión y que apoyemos la misión de la Loma, yo no sé a cuántos servidores nos cayeron muchas piedras y algunos las esquivamos o quisimos esquivarlas. Pero hoy Dios está hablando a tu corazón, iglesia. Hoy Dios está hablando de una manera poderosa. Porque bien podemos decir, heme aquí, ¿verdad? Pero envía a la hermana Amalia, Señor. Heme aquí, envía al hermano Javier. No, es decir, heme aquí, Señor, y envíame a mí. Yo tomo la decisión de ir y predicar el evangelio. No importa si no tengo un piso lindo como aquí. No importa si no hay instalaciones todavía al 100%. Yo voy a ir y predicar. Yo voy a ir y establecer tu reino. Yo voy a ir y hacer discípulos, porque esa es la comisión que tenemos. Ir y hacer discípulos, amada iglesia. Y es cuestión de tomar la decisión. Es cuestión de decidir qué vamos a dejar, qué vamos a tomar, no solamente en la decisión de la iglesia, sino en tu vida personal. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a seguir en este trabajo? ¿Voy a seguir en esta carrera? ¿Voy a seguir creyendo en Dios? ¿Voy a seguir haciendo esto? ¿Qué voy a hacer? Cuando Jesús estaba en esa situación, su humanidad le decía, no, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo te van a crucificar? Pero la divinidad que hay en él le decía, tengo que hacerlo por amor. Tengo que hacerlo por ese amor que el Padre le tiene a ellos, por el amor que yo le tengo a ellos. Y ese sacrificio fue perfecto, iglesia, que hasta el día de hoy no ha perdido su valor. Hasta el día de hoy tiene vigencia. Hasta el día de hoy puedes tú llegar y acercarte al Padre,
porque ese sacrificio fue perfecto. Y así como estás, iglesia, piensa qué vas a decidir. Si estás a punto de tomar una decisión en tu trabajo, si estás a punto de tomar una decisión en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, o si estás a punto de tomar una decisión muy importante, ¿has considerado a Dios? ¿Has pensado en la voluntad de Dios o has pensado en tu propia voluntad? Las decisiones que has tomado hace 20, hace 30 años, quizá no fueron, ¿verdad?, con convicción. Quizá lo hiciste y podrás decir hoy en día, pero ya soy grande. ¿Ya qué puedo tomar? ¿Qué decisión puedo tomar? La mejor decisión es seguir a Cristo. La mejor decisión es servir al Señor. La edad que tú tengas, hermano, tú puedes hacerlo, siempre y cuando lo decidas con convicción. Porque a veces, hermano, y me incluyo, creemos, ¿verdad?, que nuestras decisiones nos van a orillar a hacer algo bueno. Y a veces creemos que Dios está en medio de esas decisiones. A veces creemos, ¿verdad?, que Dios va a aprobar lo que sabemos que no va a aprobar. Señor, yo estoy seguro que vas a aprobar que yo trabaje aquí. Sí, es un lugar donde hay gente que no te ama. Sí, es un lugar donde venden cosas que no son buenas. Pero yo sé que está en... No, tú tienes que orar y decir, Señor, ¿es esta tu voluntad para mí? ¿Es esta la voluntad que tú quieres para mí? ¿Es esto lo que yo realmente puedo tomar? ¿Esto es lo que tú realmente tienes para mí? El decidir, hermano, es pensar, ¿verdad? Pero a veces sobrepensamos las cosas. A veces pensamos que es bueno, pero a veces sobrepensamos. Y es más difícil sobrepensar. Porque cuando sobrepiensas, quiere decir que ya tienes varias opciones. Quiere decir que ya tienes varias opciones para decidir. Y de esas opciones quizá tomas la equivocada. De esas opciones que Dios te ha dado, de esas opciones que tú has tenido, quizás tomas la equivocada, la que no va delante de Dios, la que no tiene la voluntad de Dios. Y por eso es necesario que sea renovada nuestra mente, iglesia. Porque cuando tú renuevas tu mente, vas a saber decidir. Cuando hay una renovación en tu esencia, en tu alma, en tu espíritu, vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Y te preguntarás, hermana, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Estás aquí. Esa es la voluntad de Dios, que tú estés aquí. ¿Está aquí tu familia? Esa es la voluntad de Dios, que tu familia esté aquí. Si no lo está, hay que ir por la voluntad de Dios. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él sabía que era la voluntad de Dios. Él sabía que tenía que estar ahí. Él sabía y entendía que era necesario padecer eso. Porque él ya sabía que quizás sus días se iban a terminar. Pero Pablo por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decidamos, iglesia, con convicción en lo que tú crees, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de amor, porque Dios es amor y Dios te ha dado el amor más perfecto, de poder, porque tú lo puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y de dominio propio, porque Él te ha dado el libre albedrío para que tú decidas, y decidas con convicción, decidas con fe y entiendas cuál es la voluntad de Dios agradable, perfecta, no para ti, para Dios. Y entender esto, hermano, tiene que ser no con la mente, sino con el corazón. Porque dice que con el corazón se cree, ¿verdad?
pero con la boca se confiesa. Entonces tenemos que hablarlo. Y sabes, iglesia, ¿por qué a veces nos salen, y me incluyo, nos salen las cosas mal? Porque no confiamos en Dios. Porque nos fiamos de otras personas. Porque confiamos en que esta persona va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y no es así, iglesia. Aceptar la voluntad de Dios no solamente es decir, sí, Señor, lo hago, sino es accionar. Sino es tomar la decisión de quizá dejar todo. Dejar a tus hijos, dejar a tu familia, dejar a tus padres, por ir y hacer la voluntad de Dios. Por ir y buscar, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo, por ir y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero todo, iglesia, todo tiene que ser primeramente con la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. Porque una vez que tú y yo entendemos que hay un propósito, porque una vez que tú y yo entendemos que hay una convicción, podremos decir, Señor, tomo tu voluntad. Me va a costar muchísimo, pero es lo mejor, es lo que tú quieres para mí, es lo que tú sabes que es lo que me conviene. Porque quizá yo voy a decidir mal y las consecuencias en 5 o 10 años van a estar ahí. Pero si yo decido el día de hoy creer primeramente en Cristo y creer lo que Él puede hacer en mi vida, ten por seguro, amada iglesia, que no te vas a equivocar. Y aun si te equivocaras, Dios va a estar contigo. Aun si tomaras una mala decisión, Dios va a permanecer contigo, porque dice su palabra que Él es fiel y Él es justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice su palabra. Yo no sé en qué situación estás, iglesia, si tú estás a punto de tomar una decisión. Mi pregunta es, ¿lo has consultado con Dios? Y si tú has dicho, sí, lo he consultado, pero Dios no me ha respondido a favor, es que quizá no es la voluntad de Dios. Dice su palabra en Proverbios 14:29, en la traducción nueva dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y dice ahí, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Entendamos, hermanos, entendamos que la palabra tiene que llegar primeramente a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que pueda redarguir hasta lo más profundo, pueda discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Si tú has venido aquí a buscar de Dios, aquí está Dios. Y si quizá tú has tomado decisiones equivocadas y has dicho, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, aquí está Dios. Si tú has dicho, ya no sé qué decisión tomar, ya no sé cómo conducirme, aquí está Dios. El perdón de pecados se ha extendido y la gracia de Dios y la misericordia está delante de ti. Solo es cuestión de que tú decidas si lo tomas o no. Y ya casi voy a terminar, no sé cuánto tiempo me dieron, no sé si llevo 5 o 10 minutos. Pero quiero poner esa palabra en tu corazón, iglesia, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que nuestras emociones no deciden por nosotros, y sí lo hacen la mayor parte del tiempo. Y como seres humanos tiene que existir en nosotros el decidir bajo la convicción de Dios. Y hoy yo te voy a invitar a que te pongas de pie y piensa en todas las decisiones que has tomado. Incluso si eres muy joven,
Y hablo por los jóvenes, los adolescentes que hoy están aquí. ¿Has tomado buenas decisiones en tu vida? ¿A los padres han tomado buenas decisiones en su vida para sus hijos? ¿Han tomado buenas decisiones para su propia vida? Hermanas, hemos tomado buenas decisiones. Quizá tú puedes, es que hace 20 años no conocí a Dios y mire, me casé con mi esposo y siento que fue una mala... No, hermano. Todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las decisiones que nosotros decidimos, tienen que ser con convicción en Dios. Y si tú no tienes convicción en Dios, yo te invito a que le creas, a que creas en que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, a que creas en que Dios puede guiar tus pasos, en que Dios puede guiarte y puede darte, ¿verdad?, la mejor solución a tu problema, a tu conflicto. Y con tus ojos cerrados dile: Señor, yo no sé si he tomado las mejores decisiones a lo largo de mis 20, 30, 35, 40, 80 años, no lo sé. Quizás es necesario que mi mente sea renovada. Quizás es necesario que mi mentalidad, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas sea cambiada, Señor. Quizás, Señor, me he conformado con las cosas que el mundo me ha ofrecido. Quizás me he conformado con las situaciones, Señor, que he vivido. Pero hoy, Padre, quiero sujetar mi voluntad a ti, Señor Jesús. Quiero sujetar mis emociones delante de ti, Padre, porque yo sé que tú eres mi Padre. Tú sabes qué es lo que mejor me conviene. Y así con tus manos levantadas dile: Señor, perdóname si he tomado malas decisiones. Perdóname si mis decisiones han alcanzado a mis hijos o a mis generaciones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú redargullas mi corazón, Padre, para que yo pueda saber cuál es tu voluntad agradable, perfecta, Señor. Que abras mi entendimiento, que abras mi corazón, que pongas en mí la convicción de entender, Señor, que tu propósito se tiene que cumplir. De entender que tu propósito tiene que ser más que solo estar aquí, Señor. De entender, Señor, que tu propósito va más allá de solo cantar, de solo adorar. Tu propósito tiene que cumplirse en mi vida, Señor. Y dile: Padre Celestial, aquí estoy, porque yo no sé si he decidido bien, porque yo no sé si he tomado las mejores decisiones, pero aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi voluntad, aquí están mis emociones, aquí estoy yo, Espíritu de Dios. Y hoy vamos a levantar una atmósfera de adoración y decirle: Señor, renueva mi mente, renueva mi manera de pensar, renueva mi manera de ver. Ora basiquende rebeseira, turubushira bababasto robosi combo roboboseira. Era bababateire si combo robosi. Señor Jesús, está aquí tu iglesia, Padre Celestial. Está aquí tu iglesia, Señor Jesús. Porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de la adoración. Porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de tu iglesia, Señor. Y hoy levantamos, Padre Celestial, ese clamor delante de ti, para que tú redargullas nuestros pensamientos, para que tú redargullas nuestro interior y nos hagas, Señor, cambiar, Padre Celestial. Dile: Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas.